Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gran privilegio una vez más estar reunidos en este día, el Día del Señor, con el propósito de rendir nuestra adoración pública a Él. Precisamente en esta mañana, hermanos, quisiera que habláramos acerca de este tema, del tema del Día del Señor, para de esta manera recordar y reforzar algunas de las verdades y principios de la palabra de Dios con relación a este tema. Quisiera que una vez más oráramos a nuestro Señor para que iniciemos este tiempo especial de estudio de la palabra del Señor. Así que, hermanos, encomendémonos una vez más a nuestro Señor. Señor, te damos las gracias por este tiempo de adoración que tú nos concedes y queremos suplicar que en esta hora tu Espíritu Santo nos conceda entender las Escrituras y nos convenza, Señor, de este tema del Día del Señor, para que nuestra práctica, nuestra celebración en este día sea bíblica y te pueda dar la gloria a ti y pueda traer del cielo los beneficios que nosotros necesitamos también. Guíanos en este tiempo, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera empezar, hermanos, citando algo que un autor dice sobre el Día del Señor. Dice él: no es demasiado decir que la prosperidad o el deterioro del cristianismo organizado depende en gran medida del mantenimiento del día de reposo cristiano. Este autor que escribe estas líneas sabe que el cristianismo, o una de las partes más importantes del cristianismo, es que se mantenga o no se mantenga la celebración del día de reposo cristiano. Y por eso, hermanos, en esta mañana hablaremos precisamente sobre el Día del Señor. Es cierto, hermanos, que cuando uno se convence de que el Día del Señor es algo bíblico, es algo que hay que celebrar, surge entonces ahora un problema adicional y es cómo celebrarlo. Uno se puede convencer por las Escrituras de que efectivamente este día es algo que hay que apartar para celebrar, pero cuando uno se ha convencido, uno empieza a luchar con preguntas como: ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Será que si hago esto estaré pecando? ¿Será que si no lo hago estaré bien? Y esas preguntas son muy comunes y yo, por ejemplo, he recibido en las últimas semanas casi 4 personas diferentes que me han preguntado sobre eso, que me han hecho esa pregunta. Lo cual quiere decir, hermanos, que sí debemos recordar, y no porque no se haya enseñado, sino porque tal vez lo olvidamos, acerca de cómo celebrar el Día del Señor. Por eso, lo que en esta mañana vamos a hacer a través de esta enseñanza son 2 cosas. En primer lugar, vamos a recordar que efectivamente el Día del Señor es algo bíblico, y en segundo lugar vamos a ver cómo celebrar el Día del Señor. Así que en primer lugar, veamos si es bíblico o no santificar un día para el Señor. ¿Es el Día del Señor una invención solamente de algún grupo cristiano como los bautistas reformados o los presbiterianos? ¿O realmente es algo que aparece claramente expuesto en las Escrituras? Lo que quiero defender en este primer punto es precisamente eso, que son las Escrituras las que nos enseñan que el Día del Señor es algo bíblico, está envuelto en la autoridad bíblica y que por eso nosotros debemos celebrarlo. No es una moda ni una corriente reformada, sino que es algo que está claramente establecido en la palabra del Señor. Por eso, en primer lugar, veamos su institución original en el capítulo 2 de Génesis. Veamos por primera vez cómo se instituyó el Día del Señor. Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 3.
En este pasaje encontramos entonces la institución original del día del Señor. Noten que no se instituye en los mandamientos del Sinaí, sino que se instituye en la creación misma. Versículo 1 al 3 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. A partir de este momento, cuando Dios reposa, se instituye que un día de la semana, aquí en el antiguo pacto, es el séptimo, y luego en el nuevo pacto va a ser el primero. Pero lo que yo quiero que ustedes observen es que el reposo es establecido a través de la acción de Dios mismo, quien reposa después de haber tenido 6 días de trabajo cotidiano, y en este séptimo día Él reposa. Así que aquí se encuentra la institución original del día de reposo. Y uno sabe que esto es así porque más adelante, por ejemplo en Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel se acercan a ofrecer sacrificio a Dios, la frase del versículo 3 que dice: y aconteció andando el tiempo, esa expresión andando el tiempo significa al final de los días o al final de los tiempos en el idioma hebreo, lo cual quiere decir que la adoración que ofrecieron Caín y Abel ocurrió en un último día de la semana, es decir, en un séptimo, como aquí lo podemos notar. Así que ellos ya entendían que el día de reposo había sido instituido como una ordenanza de la creación, así como el matrimonio y los roles, así también el reposo era establecido en este momento de la creación. Pero ahora vamos a Éxodo 20. Y veamos que no solamente este día se instituye en la creación, sino que se regula en el Sinaí. Este día es regulado como un mandamiento de la ley moral. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día o en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es importante notar aquí, hermanos, que el mandamiento de reposar es introducido no en la ley ceremonial de Israel, que un día sería abolida, tampoco en la ley civil, que un día sería abolida, sino en la ley moral, en los 10 mandamientos, cuyos mandamientos jamás serían abolidos, sino que como son ley moral, serían trascendentales, serían universales y serían obligatorios. Hermanos, es importante recordar esto. En esta misma lista de 10 mandamientos encontramos, por ejemplo, el no matarás. No matarás es un mandamiento que es universal, puesto que en todo el mundo es inmoral asesinar a otra persona. Pero además matar es trascendental, porque no solamente en una nación o en un país matar es inmoral, sino que es en todas las naciones, bajo cualquier cultura y bajo cualquier época, matar es algo inmoral. Pero también es obligatorio, porque este mandamiento moral se da a toda la humanidad. Junto al mandamiento de no matar, noten que también está el mandamiento de reposar, lo cual quiere decir que así como es de inmoral matar,
también es de inmoral para una sociedad o comunidad no guardar el reposo que se manda en el cuarto mandamiento. Es decir, para aquellos que no creen que hay que guardar un día de reposo, ¿por qué si tienes una lista de 10 mandamientos vas a tratar de observar 9 de estos, pero uno solo lo vas a dejar por fuera, viendo que está ahí incluido dentro de los 10? No se puede. El cuarto mandamiento, que es el reposo, es también un mandamiento de la ley moral, y por lo tanto, si alguien mata es inmoral, pero si alguien no guarda el reposo, también es inmoral. Una sociedad que no guarda el reposo, o una iglesia que no guarda el reposo, o una persona que no guarda el reposo, se le puede considerar como inmoral. Así que Dios regula el mandamiento del reposo. Pero no solamente lo instituye, no solamente lo regula, sino que este mandamiento en las Escrituras tiene una importancia distintiva. Yo quiero que vayamos, por ejemplo, al profeta Ezequiel. Vamos allí a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 y veamos el versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, notemos la importancia distintiva que tenía el reposo en el pueblo de Dios del antiguo pacto. Dice así, Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Aquí, el día de reposo era una señal distintiva de que el pueblo de Dios era pueblo de Dios. Entonces noten la importancia distintiva que tiene el reposo para un pueblo. Aquel pueblo que reposa es porque es el pueblo de Dios. Aquel pueblo que no reposa es porque no es el pueblo de Dios. Es tanta la importancia de este mandamiento, hermanos, en el antiguo pacto y también en el nuevo, que una de las razones por las cuales el juicio de Dios vino contra el pueblo del antiguo pacto fue porque no sabían guardar y no querían guardar adecuadamente este día. Miren el versículo 13, ahí mismo. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Noten cómo el Señor está altamente airado por causa de no guardar los días de reposo en el desierto en el antiguo pacto. Pero noten el versículo 16, en el cual podemos ver algunas de las causas por las cuales ellos no quisieron guardar el reposo del Señor. Verso 16 dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, y mire la causa, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Cuál es la razón que se nos da aquí por la cual el pueblo no guardó el reposo para el Señor? Es otro pecado, el pecado de idolatría. La idolatría fue lo que hizo que ellos no guardaran el reposo como debía ser guardado. El no colocar a Dios en primer lugar para darle ese día solamente a Él, sino también dárselo a ellos mismos, fue la causa de que ellos no guardaran el reposo adecuadamente. Así que detrás de toda actitud rebelde contra el día del Señor está el pecado de la idolatría. Pero noten también el capítulo 22, aquí mismo en Ezequiel, en el versículo 26, que los líderes también fueron contaminados por esta actitud rebelde hacia el reposo del Señor. Ezequiel 22, versículo 26 dice, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así.
perdón, estoy leyendo el 21, es el 22. 22, 26, discúlpenme. 22, 26. El liderazgo quebrantó el reposo. Miren lo que dice. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces yo con estos pasajes, hermanos, pretendo que nos demos cuenta que el reposo en el Antiguo Testamento tenía una importancia distintiva para el pueblo de Dios. Por ejemplo, Nehemías capítulo 13, vamos allí, también demuestra que una de las causas por las cuales vino el juicio de Dios para contra Israel fue precisamente haber sido rebeldes para contra el reposo del Señor. Nehemías capítulo 13, versículo 15 al 21, Nehemías hace un recuento de las razones que llevaron a la caída de Judá. Nehemías capítulo 13, versículo 15 al 21. Dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando la ciudad. Verso 19, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse en las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería, y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano o los mataré. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Noten esa actitud que tiene aquí Nehemías con relación al reposo del Señor, al punto que manda cerrar las puertas, manda poner guardias para que ninguno trabaje en este día de reposo. Así que el día de reposo fue instituido en Génesis, regulado en el Sinaí, en los profetas tiene una importancia distintiva, pero cuando aparece el Señor Jesucristo, Jesucristo precisamente confirma la importancia del día de reposo. Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Y uno de los grandes temas que el Señor Jesucristo tuvo que tratar con el liderazgo de Israel en el primer siglo fue la correcta celebración del día de reposo. Y en Marcos capítulo 2, en el versículo 27 y 28, el Señor, después de ciertas acciones en el día de reposo, concluye diciendo así. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En el versículo 27 podemos ver que el Señor Jesucristo explica que el día de reposo es para el servicio del hombre. Noten que el Señor Jesucristo no dice es para el servicio del pueblo de Israel solamente, sino que el Señor Jesucristo usa aquí la palabra hombre para designar a toda la humanidad, recordándonos con esta palabra que el reposo es vinculante para toda la raza humana y no solamente para Israel, como algunos pensaban.
Pero además de eso, nos recuerda que el día de reposo es el día que el Hijo del Hombre ha creado, porque es el que domina sobre este día de reposo, y con esta declaración también Jesús se hace Dios mismo. Así que Jesús le da una importancia también y una confirmación al hecho del reposo. Pero luego vemos que los apóstoles también le dan una importancia distintiva al reposo. Como ustedes saben, hermanos, el día fue poco a poco siendo cambiado del séptimo al primero después de la resurrección de Cristo. Y eso lo podemos ver claramente en el libro de Hechos, y permítanme citar solamente algunos ejemplos de cómo fueron que los apóstoles le empiezan a dar prioridad ya no al séptimo día como reposo, sino al primer día como reposo del pueblo del pacto. Tenemos, por ejemplo, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, que se describe en Hechos capítulo 2, versículo 1, ¿qué día de la semana era? El día de Pentecostés caía un primer día de la semana, pues se contaban 50 días después de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y esos 50 días caían exactamente un primer día de la semana. Miren lo que dice, por ejemplo, Levítico 23, versículo 16, cuando habla acerca de la fiesta del Pentecostés judía, que caía en el primer día de la semana. Levítico 23, 15 y 16, leo para ustedes, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas o 50 días o 49 días cumplidas serán. Verso 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. ¿Y cuál es el día siguiente después del séptimo? El primero. Dice, contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces el día de Pentecostés caía en un primer día de la semana, y uno encuentra que los discípulos de Jesús, que para esa fecha ya eran algo así como 120, están reunidos en una casa en este primer día de la semana, orando y adorando al Señor. Pero luego, por ejemplo, encontramos al apóstol Pablo en Troas, esta región de Asia Menor, en Hechos capítulo 20, versículo 7. Y cuando uno hace una lectura de Hechos capítulo 20, de su contexto y del versículo 7, uno se encuentra con algo muy interesante, y es que Pablo espera hasta que sea el primer día para reunir a los discípulos, y no los reúne en otro día de la semana. Vamos a Hechos 27 y veamos entonces el testimonio de las Escrituras. Dice el versículo 7 de Hechos 20 así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Parecía que no estaban preocupados por lo que iban a hacer en la noche, pues estaban escuchando tranquilamente el largo sermón que el apóstol Pablo estaba dando. Pero no solamente aquí también, sino que, por ejemplo, en las iglesias de Galacia y en las iglesias de Corinto, el primer día de la semana era celebrado como el reposo para el Señor. Vamos un momento a 1 Corintios 16, y allí el apóstol Pablo nos da testimonio de que tanto las iglesias de Galacia como las iglesias de Corinto tenían la costumbre de celebrar reposo para el Señor. Miren el versículo 1 de 1 Corintios 16, dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces noten que el mandamiento que Pablo va a dar aquí no solamente es para Corinto, sino que también era para las iglesias de Galacia. ¿Cuáles eran las iglesias de Galacia? Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. Y miren lo que les dice en el versículo 2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo sabía que estas iglesias se reunían un primer día de la semana y les manda que la ofrenda se recoja en ese día en que la iglesia se reunía. Pero
vamos más adelante y nos encontramos con la expresión final ya organizada del día de reposo cristiano en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Vamos allí, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Recordemos que para esta época ya es final del primer siglo, ya ha habido un desarrollo mayor en la enseñanza del reposo. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y como cuando uno lee Apocalipsis, le parece que el día del Señor es el día del juicio final. Eso no es así. La expresión día del Señor aquí no es la expresión que en griego se utiliza normalmente para referirse al día final del Señor, sino que la expresión en griego que se utiliza aquí es día señorial. Esa es la expresión en griego, día señorial. Es decir, un día que es para la adoración, o es un día que ha sido apartado para el Señor y no un día escatológico o de juicio final. Así que Juan con este texto nos confirma que el primer día de la semana es el día para el Señor. Y de esa manera, y a partir de aquí, nosotros creemos, hermanos, que la Biblia enseña que el reposo fue cambiado del séptimo día al primer día de la semana y que ahora se le llama el día del Señor. Incluso años después de que Juan escribiera, en los siglos siguientes, y esto ustedes lo han escuchado ya, a los mártires cristianos, a los que morían por mano del Imperio Romano, se les hacía una pregunta que era esta pregunta: Dominicum servasti en latín, y esta pregunta significa: ¿tú guardas el día del Señor? Y si ese cristiano respondía sí, entonces lo mataban porque confirmaban que era un cristiano, ya que se entendía que lo más básico y la señal más importante de un cristiano era guardar el día del Señor desde los primeros siglos. Lastimosamente, al pasar el tiempo y al entrar ciertas doctrinas en la historia, esta convicción sobre el día del Señor fue disminuyendo. Pero, hermanos, lo que quiero decir aquí, en este primer punto que he expuesto, es que el día del Señor es algo que está claramente confirmado por las Escrituras, pero creo que el peso de este argumento cae principalmente en los mandamientos. Como es un mandamiento moral, nosotros estamos obligados a observar un reposo para el Señor. Bueno, ahora en segundo lugar, hermanos, lo que quiero que veamos es que debemos, o ya hemos visto que debemos guardar el día del Señor, pero ahora, ¿cómo debemos guardarlo? ¿Cómo debemos santificarlo? ¿Qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer? Para ello quiero que volvamos al inicio. Vamos a Génesis capítulo 2. Ustedes habrán dado cuenta que estaba corriendo un poco en mi explicación, porque bueno, quería especialmente llegar a este segundo punto. ¿Cómo santificar un día entero para el Señor? ¿Cómo santificar un día entero para el Señor? Es lo que vamos a tratar de resolver en esta segunda parte de este sermón. Génesis 2:3 nos dice así, una vez más: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Una pregunta: ¿por qué o cuál fue la razón por la cual
Dios declaró que este día era bendito y santo, según el versículo 3. Entonces, ¿por qué este día es bendito y es santo? Y el versículo dice, porque en él reposó. Es decir, la razón por la cual hay un día para reposar es porque Dios reposó. Esa es la razón. La razón por la cual hay un día que es bendito, la razón por la cual hay un día que es santo, es porque Dios reposó. Y el hecho de que Dios reposara es suficiente argumento para que nosotros reposemos. Ciertamente nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y ahora en Cristo buscamos ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor reposó, el Eterno reposó, el que no necesita descanso reposó, ¿cuánto más nosotros, sus criaturas, debemos seguir este santo ejemplo de reposar también? Así que este reposo, hermanos, es un reposo consagrado al Señor. Es un reposo consagrado al Señor. Y para saber cómo santificar adecuadamente el reposo para el Señor, es preciso recordar algunas cosas de este versículo y después pasar a algunos asuntos más prácticos. Miremos el versículo 3, otra vez dice que Dios bendijo el día séptimo. No porque el día en sí sea algo, sino porque Dios lo bendijo. Por eso es especial, porque tiene la bendición de Dios. En otras palabras, el reposo es bueno. El reposo es bueno. Y quisiera tomar aquí lo que un autor dice sobre lo bueno que es el día de reposo. ¿Y por qué voy a hablar de esto? De lo bueno que es el día de reposo. Porque eso nos va a ayudar a santificarlo de una mejor manera. 4 cosas aquí. Primero, el día de reposo, dice este autor, es bueno para nuestro cuerpo. El día de reposo es bueno para nuestro cuerpo. Dice él que si nuestro cuerpo pudiera hablar, si nuestro cuerpo pudiera comunicarse, nuestro cuerpo gritaría: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Si tu cuerpo y tu alma también pudieran hablar, nos dirían todos los días: acuérdate del día de reposo. El cuerpo humano fue creado para necesitar el reposo y el descanso. El cuerpo no fue creado para trabajar sin descanso, fue creado para trabajar con descanso. Y si ustedes notan la historia de la creación, Adán es creado en el 6º día e inmediatamente pasa ¿a dónde? Al 7º, que era el reposo. Adán fue creado para reposar en el Señor. Su cuerpo necesitaba reposar en el Señor. Sus cuerpos, hermanos, necesitan reposar en el Señor. Sus cuerpos y mi cuerpo no son máquinas que pueden seguir. Y es interesante, hermanos, que Dios, quien no necesita descansar porque no se cansa, descansó. Y nosotros a veces decimos: yo no quiero descansar porque no me siento cansado. Bueno, eso es un mal argumento. No descansamos precisamente porque estamos totalmente exhaustos. Descansamos porque el Señor nos manda a descansar. Pero al mismo tiempo es verdad que el cuerpo sí necesita descansar. Así que el reposo es bueno para el cuerpo. Pero también el reposo, hermanos, es bueno para la mente. El reposo es bueno para la mente. Nosotros, de lunes a sábado, estamos utilizando nuestra mente en nuestros asuntos
asuntos, en nuestros trabajos, y es importante que le demos reposo. Hermanos, no es el que estudia sin parar el que va a aprovechar mejor el estudio. Es aquel que estudia y reposa el que va a prosperar mucho más en los estudios o en el uso de su mente. Y Salomón es sabio al recordarnos en Eclesiastés que no el estudio, sino el mucho estudio es fatiga para la carne. Y ahora uno entiende por qué el mucho estudio es fatiga para la carne. Porque la carne se fatiga si no reposa. Así que la mente también necesita reposar en el día del Señor. Por eso quisiera decir algo aquí antes de seguir, y es que no creo que sea correcto que el pueblo del Señor haga tareas, trabajos, proyectos cotidianos en el día del Señor. Las mamás y los papás no deberían permitir que sus hijos hagan tareas, trabajos o proyectos cotidianos en el día del Señor, porque ellos de lunes a sábado han estado estudiando y necesitan un reposo. Y si tienen tareas pendientes u obligaciones universitarias o escolares, deberían tratar o empezar a tratar, no estamos diciendo que ya tajantemente, pero sí deberían empezar a tratar de organizar al niño o al joven de tal manera que pueda hacer sus cosas el sábado. Incluso he escuchado personas que dicen que no hacen el domingo ningún trabajo de la universidad y esperan hasta el lunes, ya sea en la mañana o en la madrugada, para empezar a trabajar. Claro, hermanos, estamos en una sociedad que es altamente inmoral, que desprecia al Señor, y a las universidades no les va a dar cuidado ponerte tareas para que tú tengas que pasar todo el domingo metido en eso. Eso se entiende, claro que sí. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. Las universidades, los colegios, no les interesa nada del día del Señor y por eso le mandan tareas, le mandan trabajos. Los mismos empleos de muchos hermanos se les exige que hagan labores en el día del Señor. Bueno, eso es algo con lo que tenemos que lidiar. Pero si tú, teniendo la oportunidad de no hacerlo o de hacerlo otro día, por tu mala administración del tiempo, te ves obligado a hacer tareas, trabajos y proyectos en el día del Señor, no está bien, no está bien. Ahora, no solamente es bueno para el cuerpo el día del Señor, no solamente es bueno para la mente, el reposo, sino que también es bueno para la sociedad en general. Hermanos, la sociedad moralmente, no religiosamente, sino moralmente, está obligada por Dios a guardar el reposo también. Ciertamente, la codicia, la incredulidad, la desconfianza, etcétera, no van a permitir que las personas todas descansen en el día del Señor. Pero hay algo importante que el autor que estoy citando aquí nos dice sobre esto. Escuchen lo que él dice. Creo firmemente que un pueblo, una nación, una sociedad, que regularmente descansa un día entre 7, trabajará más y hará un mejor trabajo en un año que un pueblo que nunca descansa en absoluto. Eso es cierto. Nosotros creemos que por trabajar más, prosperaremos más. Que por trabajar sin descanso, prosperaremos mucho más. Pero no es así. Yo considero que el trabajo dignifica a la sociedad, a una persona, a una iglesia, pero el descanso prospera. El trabajo dignifica, pero es el reposo en el día del Señor lo que va a hacer que ese trabajo sea próspero. Porque si tú descansas, si la sociedad descansa, tendrá fuerzas renovadas para continuar trabajando el resto de la semana. La sociedad debería guardar el día
del Señor. Y como no lo guarda y no tiene planes de guardarlo, la sociedad es entonces inmoral porque ha puesto de lado este mandamiento. Claro, hay cosas necesarias que no se pueden dejar de dar en el día del Señor y eso está bien, trabajos y asuntos que deben atenderse. Pero hermanos, nosotros no deberíamos incentivar con nuestras compras que estas personas no creyentes abran sus negocios en el día del Señor. ¿Por qué creen ustedes que los restaurantes, los cines, los centros comerciales, las tiendas, todos estos lugares abren los domingos? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de comprar y de hacer cosas en este día para que ellos abran. Y mientras nosotros estamos disfrutando, estamos haciendo que ellos mueran más de lo que están. Así que hermanos, la sociedad debería guardar el día del Señor y nosotros deberíamos ayudar a que la sociedad guarde el día del Señor. Si tú dices, no, pero es que tengo que comprar el almuerzo, pero es que tengo que comprar el desayuno, pero es que el refrigerio, pero es que tal cosa. Hermanos, uno con planificación puede organizar de tal manera que el sábado se deja listo el desayuno, el almuerzo, el refrigerio del día domingo para no tener que estar haciendo actividades de este tipo para el día domingo. Ahora, el día del Señor o el reposo no solamente es bueno para el cuerpo, para la mente, para la sociedad, sino que también es bueno para el alma, principalmente. ¿Listo? Es bueno para el alma, principalmente para el alma. Yo no sé por qué, hermanos, a nosotros nos parece que nuestro cuerpo es más importante que el alma y estamos más preocupados por atender los asuntos del cuerpo, pero no en atender los asuntos del alma. Mira, tú piensas, hermano, que encontrarás beneficios para tu alma buscando en los lugares podridos y vacíos de este mundo. ¿Tú crees que el mundo te va a poder alimentar de la manera que tú necesitas ser alimentado en tu alma? Mira, tú nunca vas a darle un plato de comida podrida a tu cuerpo. No lo harías porque te daña, te vas a enfermar. ¿Por qué le darás un plato de comida podrida a tu alma, menospreciando el bien que hay reservado para ti en el día del Señor? ¿Por qué buscar saciar el alma en cosas que no te van a saciar el alma y que no van a beneficiar a tu alma, sino por mucho a tu cuerpo, pero no a tu alma? Así que debes aprovechar este día del Señor para alimentar tu alma. Solo hay un mercado que abre en domingo, hermanos. Miren, mientras estuvimos en pandemia, tuvimos la experiencia de que solamente podíamos salir uno u otro día para hacer mercado. Y a veces era algo difícil, uno tenía que saber qué programarse y el dinero, bueno, era algo difícil porque solamente había una vez que uno podía salir, a veces 2 veces que podía salir a hacer mercado. Estábamos muy preocupados por hacer el mercado para nuestros cuerpos. Bueno, hermanos, el Señor abre su mercado una vez a la semana. Y ese día que el Señor abre su mercado para el alma es el día del Señor. Y así con esa misma preocupación con la que tú salías a comprar en pandemia para tu cuerpo, reconoce ahora que el mercado del Señor solamente está abierto el primer día de la semana, hoy, para que tú lo aproveches y compres para tu alma. Y lo mejor de todo es que, mira, en pandemia te cobraban lo que tú ibas a comprar para tu cuerpo. Pero en el mercado del Señor
No te cobran absolutamente nada porque es por pura gracia a través de los méritos que Cristo compró en la cruz del Calvario. Así que acude al mercado del Señor en el día del Señor para que compres para tu alma, para que sacies tu alma de las necesidades que tú sabes que tienes. Compra para tu alma en el mercado del Señor. ¿Por qué cerrarás la puerta a los beneficios espirituales que el Señor ha declarado para este día, buscando las cosas de este mundo? No lo hagas, hermano. Ahora, volvamos al versículo 3, capítulo 2. Ya dijimos que este día es bendito. Ahora veamos también, hermanos, que este día es un día para reposar. En el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó porque en él reposó. Entonces no solamente es un día bendito, sino que es un día para reposar así como Dios reposó. Solamente quiero decir aquí, hermanos, que ¿qué significa reposar? Noten que Dios hizo una actividad o un trabajo cotidiano. ¿Cuántos días duró ese trabajo cotidiano? Duró 6 días. Y después de esos 6 días de trabajo cotidiano, Dios reposó. La pregunta es, ¿Dios reposó de todas las obras? Ciertamente que no, porque Dios tenía que seguir trabajando, por ejemplo, sustentando el universo que había creado para que no dejara de ser lo que es. ¿De qué fue lo que reposó? Del trabajo cotidiano. Entonces, ¿qué significa el reposo? El reposo significa dejar el trabajo cotidiano de lado, pero continuar haciendo el trabajo necesario, ¿sí? Reposar es eso, dejar el trabajo cotidiano, el que puedo hacer de lunes a sábado, y empezar o continuar haciendo el trabajo necesario. Ahora, el trabajo necesario. ¿Y cuál es el trabajo necesario? Pues las cosas que son una verdadera necesidad para la vida, ¿no? Tan simples como comer, descansar, bañarse, etcétera, etcétera. Entonces, toda obra necesaria debe mantenerse en el día del Señor, pero toda obra que sea cotidiana debe cesarse en el día del Señor. Por eso Éxodo 20 nos recuerda, 6 días trabajarás, mas el séptimo es reposo para Jehová. Recuerda que trabajar es un mandamiento, absolutamente, ¿no? Que no quiera comer, pues que tampoco trabaje, o el que no trabaja, pues no va a comer. Pero descansar es un mandamiento también, ciertamente también es un mandamiento. Así que noten que tanto trabajar como descansar son mandamientos del Señor para nosotros. Ahora, no solamente es un día bendito, no solamente es un día para reposar, sino que también el versículo 3 nos dice que es un día santo, es un día santificado. Y aquí quiero referirme, hermanos, especialmente, y creo que este es el punto pues más importante que quería tratar en la intención que yo tenía, y es la dimensión de la adoración en el día del Señor. El día del Señor es un reposo consagrado, es un reposo para adorar a Dios. Y para adorar a Dios en el día del Señor hay 2 dimensiones, una pública y una privada. ¿Listo? Entonces veamos cómo la Biblia nos muestra que debe ser la adoración pública en el día del Señor, y veamos rápidamente cómo la Biblia nos muestra que debe haber una adoración privada en el día del Señor. En primer lugar, la adoración pública en el día del Señor, hermanos, es la más importante del día del Señor, porque es una adoración que no se da durante la semana. Permítanme recordar lo que Levítico, capítulo 23, versículo 3, hablaba acerca de esta dimensión pública de la adoración en el día del Señor. Levítico 23, versículo 3. Dice así: 6 días se trabajará
mas el séptimo día será de reposo. Y miren lo que se añade inmediatamente como ligado al reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Santa convocación. Es un distintivo en el día del Señor. Que el pueblo del Señor esté reunido es una de las acciones de adoración más importantes en el día del Señor. El Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo de cómo celebrar públicamente el día del Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, hallamos al Señor Jesucristo observando adecuadamente el reposo del Señor en el primer siglo. Lucas capítulo 4 encontramos los datos del Señor Jesucristo acerca de guardar el día del Señor. 4:16, por ejemplo, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, noten, entró en la sinagoga. Esa es la dimensión pública. El Señor Jesucristo se reunía con el pueblo del Señor en las sinagogas. ¿Conforme a su qué? Miren esa frase tan importante por medio de la cual Lucas protege la deidad y la santa humanidad del Señor, como de costumbre, ¿no? Para evitar que alguien diga, pero es que solamente fue aquí cuando el Señor fue a la sinagoga. No, era su costumbre acudir a la sinagoga en el día de reposo de su tiempo. Pero miren también el versículo 31 lo que nos dice. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Noten cómo la palabra del Señor era prominente, importante en la adoración pública del Señor Jesucristo. Noten la palabra enseñaba, no dice y les enseñó como si hubiera ocurrido solamente una vez, sino dice y les enseñaba, haciendo la idea de algo continuo. Así que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de la adoración pública. Pero también el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:17 nos deja ver cómo la iglesia de Corinto, con todo lo que tenía, era una iglesia que se reunía públicamente para adorar al Señor en el día del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Bueno, ellos se congregaban ciertamente, aunque estaban haciendo algo mal. Versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, noten, la iglesia de Corinto se reunía, esto no es comer la cena del Señor. Más adelante vemos, por ejemplo, al autor de la carta a los Hebreos diciendo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Santiago capítulo 2, versículo 2 también dice que cuando en vuestra congregación entra una persona, entonces noten que Santiago asume que sus destinatarios se reunían a adorar al Señor. Así que, hermanos, está muy claro por las Escrituras que la parte más importante de la adoración en el día del Señor es la reunión pública. Pero una vez que termina la adoración pública, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos dice la Biblia que debemos nosotros hacer en el día del Señor? Porque el día del Señor no es el culto público solamente, sino que el día del Señor es mucho más que eso. Bueno, ciertamente el Señor Jesús nos da unos buenos principios. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, juntos, vamos, con mucho ánimo y veamos el ejemplo de cómo celebrar privadamente el día del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39. Versículo 38 dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Qué día era este?
Un día de reposo, porque estaba en la sinagoga, el mismo día del capítulo 4. ¿Y qué hizo después? Entró en la casa de Simón, su discípulo, mire, fue a visitarlo. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Qué ve uno aquí en la adoración privada de Jesucristo en el día del Señor? Que Él va a pasar tiempo con Simón y allí encuentran una necesidad. La suegra de Pedro tiene fiebre y se ponen ¿a qué? A orar por ella. Versículo 39, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Hermanos, vemos aquí que el Señor Jesucristo celebra el día de reposo haciendo buenas obras para con su comunidad de fe y también para con otras personas. Pero miren el 14 también de Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 1. Lucas 14, versículo 1. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado Jesús, por supuesto, para comer en casa de un gobernante que era fariseo, le acechaban. ¿Qué está haciendo Jesús aquí una vez más? Está yendo, ¿no?, a comer, a visitar a un gobernante y ciertamente el Señor aprovechó toda esa ocasión para hacer buenas obras, para dar una buena enseñanza. Así que, hermanos, vemos que la adoración privada debe por lo menos contener buenas obras. Por supuesto, también lectura de la palabra, oración y todas estas cosas. Escuchen lo que este autor dice. Sanar a una persona enferma, sacar a un buey o a un asno de un hoyo es una cosa, pero viajar en trenes, bueno, en su lugar, aquí diríamos viajar en Transmilenio, ir de excursión, ir a conciertos, teatros, bailes, juegos, cines, es otra cosa completamente distinta. La diferencia es tan grande como entre la luz y las tinieblas. Así que, hermanos, permítanme decirles algunas cosas. Tú puedes anotar el sermón para en la tarde poderlo repasar. Tú puedes anotar necesidades para orar, para por la tarde orar, hablar sobre el sermón, invitar hermanos, ir donde hermanos, atender a tu propia familia con la palabra. Aprovecha, hermano, las lecturas que se están regalando en la librería para que puedas leerlas en las tardes. Cómprate un buen libro, sintoniza un buen sermón, unas buenas alabanzas en YouTube. Hermanos, todas estas cosas son las que deben hacerse en el día del Señor. Y alguno preguntará, ¿y qué de los paseos? ¿Podemos salir a un centro comercial? ¿Podemos salir a hacer alguna actividad fuera de casa? Pues, hermanos, recuerda los santos paseos, por ejemplo, de Isaac. Génesis 24:63 dice, y habiendo salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Nota que Isaac salía de paseo para meditar. Si tus paseos van a ser para meditar en el Señor, ciertamente puedes hacerlo, pero si no, es mejor que tú lo evites. Así que, hermanos, todo lo que te acerque al Señor en este día, hazlo. Pero todo lo que te aleje, como tus negocios, tus diversiones, tus conversaciones, tus tareas, debes hacerlo a un lado. ¿Listo? Bueno, hermanos, hemos visto dos cosas hoy. Primero, hemos comprobado bíblicamente que el día del Señor debe cumplirse, debe guardarse. Y segundo, hemos visto algunas razones prácticas y ejemplos de cómo celebrar el día del Señor. Permítanme unas aplicaciones finales y terminamos. Primero, hermanos, mucha paciencia con este asunto. Todos estamos en un proceso. Yo hablo desde aquí como alguien que está en proceso todavía de poder
hacer las cosas que la palabra del Señor nos enseña. No hablo desde aquí como uno que ha alcanzado cierto nivel de celebración del día del Señor, sino hablo como uno que tiene convicciones y que está en proceso de cambios. Así que así también te animo a ti, hermano, para que puedas hacer los cambios en el día del Señor que tú sabes que tienes que hacer. Si hay aquí personas que no creen para nada en el día del Señor, ¿acaso no les es suficiente los textos que hemos visto hoy? ¿No están convencidos hoy aún? Les animo a poder revisar estos versículos. Aquellos que no procuran la santa convocación, hermanos, es un pecado muy grave no congregarse por razones injustificables. Recuerden que la reunión pública es la parte más importante de la adoración. Así que no dejemos, hermanos, de reunirnos en el día del Señor. Y aquellos que tienen luchas con la dimensión privada en el día del Señor, primero, convénzanse por las Escrituras de que efectivamente hay unas maneras bíblicas de celebrar privadamente el día del Señor y empiecen a practicarlo para que ustedes empiecen a alimentar sus almas que tanto hace falta. Pero algo que es importante recordar también, hermanos, es que nosotros no podemos cumplir los mandamientos. Aunque debemos cumplirlos, no podemos cumplirlos y por eso el día de reposo nos lleva directamente al Evangelio, a la cruz y nos recuerda que únicamente Cristo fue quien cumplió perfectamente el día de reposo y que si nosotros estamos unidos a Él por la fe, pues seremos salvos a pesar de que no podemos cumplir a la perfección el día del Señor. Pero si la ley nos envía al Evangelio, el Evangelio nos envía de vuelta a la ley para que cumplamos sus preceptos, pero ahora con la gracia del Señor operando en nuestros corazones. Hermanos, Jesús es nuestro verdadero reposo. Tú no puedes reposar en el día del Señor si tú no estás unido por la fe a Cristo. De nada te sirve reposar si tú no tienes el corazón en Cristo. Cristo es el que te va a dar el verdadero reposo. Así que, hermano, anímate a descansar en Cristo en este día, que es lo más importante. Y si tú no has guardado ningún día de reposo, si tú eres inconverso en esta mañana, si no has creído en el Señor Jesucristo, entonces cree en Él para que Él te perdone ese pecado de rebelión que tienes contra Él y tú puedas ser salvo y reposar eternamente en Él. Vamos a orar, hermanos, y terminamos este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por recordarnos estas verdades, Señor, animarnos. Y queremos suplicar ahora, Señor, que tú nos concedas genuino reposo primero en el corazón. Un reposo genuino en Cristo. No sin Cristo, sino en Cristo. Para que lo demás, Señor, sea más fácil de hacer. Una vez que estamos reposados en Cristo, será más fácil, Señor, someternos a lo que tú nos mandas. Danos gracias, Señor, y ayúdanos a mejorar cada vez más y más en este cuarto mandamiento que tú nos has mandado, pero a reconocer que solamente en el Evangelio y en la gracia de Cristo podremos hacerlo. Tú eres bueno, Señor, y ayúdanos a honrar mejor este día. En Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la atención. Continuamos